En la inauguración de mi casa, mi hermana quiso mudarse a mi dormitorio, diciendo que papá lo autorizó. Él me escribió: haz tu parte por la familia. Al día siguiente, les devolví sus cosas a su casa con el mismo mensaje. Mi padre dijo que estaba bien que yo y mi esposo viviéramos en esta casa. El delicado estallido de las burbujas de champán, el tenue sonido de las copas de cristal al chocar, la risa agradablemente resonante de los amigos que se habían reunido para celebrar mi modesto éxito. La chimenea crepitaba, proyectando cálidos patrones de luz sobre el pulido suelo de roble. Aquel espacio, rebosante de felicidad y una sensación de logro, fue repentinamente invadido por un silencio absoluto, como si quedara atrapado bajo una gruesa capa de hielo en el momento en que se pronunciaron aquellas palabras. Mi hermana Valeria lo declaró con una voz clara y sonora, como si afirmara un derecho incuestionable que no dejaba lugar a debate. Su cabello rubio, perfectamente peinado, captaba las lujosas luces del techo de la casa, parpadeando y brillando tan intensamente que resultaba casi desagradable. Aquel brillo parecía alardear como si fuera el resplandor de su propio logro, robado de mí. Esta era mi casa, finalmente obtenida. Mi castillo, mi santuario. Detrás de la máscara de una contadora, sencilla y estable a los ojos del mundo, yo era en realidad una inversora feroz. Fijando mi mirada en las verdades ocultas detrás de las filas de números en los estados de pérdidas y ganancias y los balances. En silencio, sola, pero de manera constante, había construido mi portafolio inmobiliario. Y aquí estaba la 10ª obra maestra, un hito y una culminación, mi castillo soñado valorado en $1,02 millones. Esta noche, en esta fiesta de inauguración, la estrella no debería haber sido otra que yo. Este espacio debería haber estado lleno solo de palabras de admiración y felicitaciones para mí. Mi esposo Javier ya debe estar llevando nuestro equipaje al dormitorio principal. Era increíble. Palabras que mis oídos apenas podían creer, como si mi cerebro se negara a comprender su significado, sin mi permiso, sin mi conocimiento en absoluto. El dormitorio principal, el lugar especial que había debatido innumerables veces con el arquitecto desde la etapa de diseño de la casa. El lugar que más me importaba. El lugar donde yo, después de un día de batalla, se suponía que finalmente me despojaría de mi armadura y encontraría la paz desde lo más profundo de mi corazón. Y ahora estaban a punto de pisotear mi santuario con zapatos embarrados. Trajeron las maletas de leopardo de mal gusto de Valeria, que debió elegir con un deleite estático, y los cojines llamativos que debió comprar en alguna tienda barata. Basura sin valor que no reflejaba más que su gusto. En cuanto a Javier, que era presumido y fácilmente influenciable por las opiniones de los demás, seguramente debía estar llevando el equipaje sin pensar, simplemente obedeciendo las palabras de Valeria. La sola idea me llenó de una fría repulsión que subía desde el fondo de mi estómago. En busca de ayuda, depositando mi última esperanza en él, me volví hacia mi padre. Él, como invitado de honor en esta casa, saboreaba con satisfacción el raro whisky de Malta que yo había preparado especialmente para este día, sentado en el lugar más privilegiado, cerca de la chimenea, agitando el líquido ambarino en su copa y disfrutando de su rico aroma. Su figura parecía la del dueño de esta casa. Seguramente se pondría de mi lado, la hija mayor. Seguramente reprendería severamente a Valeria por su comportamiento escandaloso y completamente desquiciado. Sí, traté de creer eso. En algún lugar profundo de mi interior, todavía me aferraba desesperadamente a la ilusión de la familia. Sin embargo, cuando mi padre captó mi mirada desesperada, se acercó a mí pesadamente, como si entendiera plenamente su significado sin rastro de vergüenza. Su paso firme se parecía al de un general triunfante, paseando por territorio enemigo después de la victoria. Luego, con un volumen perfectamente calculado que aseguraba que los invitados de alrededor pudieran oír, pero con palabras dirigidas como cuchillas únicamente hacia mí, habló. Sofía, Valeria tiene razón. Tus hermanas no tienen dónde vivir. Con la recesión, el trabajo de Javier se ha vuelto inestable. Dicen que ni siquiera pueden pagar el alquiler. Has tenido suficiente éxito como para vivir en una mansión así. Por lo tanto, ayudar a tu familia en apuros es tu deber natural como ser humano y como hija, ¿no es así? Ha llegado el momento de que finalmente pagues la deuda de gratitud por nuestro esfuerzo al enviarte a la universidad. En ese momento, sentí como las piezas dispersas del rompecabezas en mi cabeza encajaban, una tras otra. Cada punto se conectaba en una única línea fría.
No era que no pudieran pagar el alquiler. Era que no querían. Simplemente se negaban a rebajar el estilo de vida ostentoso que siempre habían alardeado. Aunque se suponía que mi padre vivía cómodamente con su fondo de jubilación, sabía que había despilfarrado la mayor parte en un apoyo excesivo a Valeria, membresías de golf y cenas en restaurantes de lujo. Esto no era simplemente el egoísmo impulsivo de mi hermana. Era un plan cuidadosamente premeditado orquestado por toda la familia para apoderarse de mi riqueza y éxito. Buscaban disfrutar de mi éxito como si fuera suyo, tomar la vida elegante en esta mansión que yo había ganado con sangre y sacrificio sin pagar un solo precio. Mis esfuerzos, mis sueños, mi juventud que había sacrificado, todo no era más para ellos que herramientas convenientes para satisfacer sus deseos interminables. La verdad inquebrantable era que yo había cubierto la matrícula de mi universidad por mi cuenta solicitando múltiples becas y dedicando todas mis horas fuera de clase a trabajos de medio tiempo. Ese hecho parecía haber sido borrado limpiamente de su conveniente memoria. Ellos conducían coches de lujo nuevos y presumían de sus álbumes de viaje por Europa ante los parientes. La razón por la que se negaron a apoyar mi matrícula fue una creencia anticuada de que la educación superior es innecesaria para las chicas y las palabras insultantes, no creo que valgas la inversión. Sus bienes siempre habían existido solo para su orgullo y placeres. Para él, yo no era más que la hija ingrata que tuvo éxito solo por las oportunidades que le dimos. Las miradas perplejas y compasivas de mis amigos me atravesaron como innumerables flechas. ¿Qué? Pobre Sofía. Desde lejos, pero distintamente, oí el susurro de una simpatía innegable. Sin embargo, esa misma simpatía era ahora la humillación más insoportable para mí, una que me carcomía el alma. En este escenario que debería haber estado dedicado a celebrar mi éxito y honrar mi arduo trabajo, estaba siendo vista como una víctima lamentable acosada por su propia familia. Por el rabillo del ojo, vi a Benjamín, mi mentor en inversiones inmobiliarias y también mi abogado de confianza en asuntos tanto privados como profesionales. Estaba sentado en un sofá en un rincón de la sala y me observaba con una expresión severa pero tranquila. Solo su mirada inquebrantable mostraba cordura y confianza en mí dentro de este teatro de locura. Inhalé profundamente, una vez. Mis pulmones dolieron agudamente como si estuvieran llenos de fragmentos de vidrio finamente destrozado. Explotar en emoción aquí sería hacerles el juego directamente. Solo estaría demostrando la etiqueta que siempre habían querido ponerme, la hija histérica, emocional y difícil. Eso solo empeoraría la situación. Mi credo como inversora era mantenerme siempre en calma, tomar decisiones basadas en datos y hechos, no en emociones. Y ahora, en este asunto tan problemático enredado con emociones, familia, ese credo estaba siendo puesto a prueba. Como una actriz subiendo al escenario, apenas levanté las comisuras de mis labios en una leve sonrisa y les dije a mi padre y a Valeria, que estaban convencidos de su victoria. Entiendo. Muy bien. Solo estaba un poco sorprendida, y mi garganta se ha secado terriblemente. Iré a buscar algo frío para beber. Dándoles la espalda, me moví paso a paso hacia la barra de la isla de la cocina, con los pies pesados, como si caminara a través de agua densa. Sentí las miradas perplejas de mis amigos clavadas en mi espalda, pero mantuve la vista al frente. Una vez que entré en la sombra de la barra, Benjamín se acercó en silencio, con el rostro lleno de preocupación. Sofía, ¿estás bien? Su voz baja fue el único sonido que llegó claramente a mis oídos en medio del alboroto. Esta es la peor situación. Mientras vertía agua en un vaso con manos temblorosas, respondí en una voz que solo él podía oír. Sí, es la peor, pero no quiero arruinar la fiesta ahora mismo. Mañana, necesitaré tu ayuda legal y decisiva. Benjamín me miró a los ojos y asintió con firmeza. Por supuesto, vendré aquí a primera hora de la mañana. Hasta entonces, no intentes luchar contra esto sola. Sus palabras, como un ancla en una tormenta furiosa, calmaron mi corazón un poco. Ira, dolor, desesperación, traición. Esas emociones abrasadoras se arremolinaron, chocaron y finalmente se fusionaron en una determinación inquebrantable, dura y brillante como un diamante. El equipaje llevado al dormitorio principal. Esas maletas de mal gusto ya no eran meras pertenencias. Eran la prueba decisiva e innegable de ocupación ilegal que tontamente habían dejado atrás con sus propias manos.
Durante las pocas horas que quedaban hasta que terminara la fiesta, dejaría que esta familia tonta y codiciosa disfrutara de su fugaz sueño de victoria. Que beban champán, se relajen en mi casa y se entreguen a fantasías de su futuro parasitario. Mañana al amanecer, los golpearé con el frío martillo de la ley, mostrándoles la verdadera realidad sin la más mínima piedad. Saqué mi teléfono inteligente del bolsillo y, oculta en la sombra de la barra para que nadie se diera cuenta, comencé a escribir un mensaje a la compañía de mudanzas que siempre usaba, solicitando una reserva de emergencia para el primer horario disponible de la mañana siguiente. Escribiendo rápidamente pero sin una sola letra equivocada. Mis dedos se movían con una gélida determinación, sin ira, sin la más mínima vacilación. A la mañana siguiente, como si fuera una señal, cuando el clamor de la fiesta se había desvanecido milagrosamente en el silencio, Benjamín llegó a mi casa con el alba. Observamos en silencio, tomando café, como los de la mudanza sacaban las pertenencias de Valeria y los demás de la casa. Cuando todo el trabajo estuvo hecho y el camión se hubo marchado silenciosamente, Benjamín se volvió hacia mí. Ahora bien, Sofía, sobre lo de anoche, esto no es simplemente una pelea familiar. Es un claro intento de ocupación ilegal. Ya me habías consultado antes sobre sus repetidas demandas financieras. Sus demandas han escalado en proporción a tu éxito. Honestamente, había predicho que en algún momento podrían recurrir a este tipo de intrusión física. Me hundí profundamente en el sofá. Esto es igual que una negociación de negocios. No ser emocional. Golpear precisamente en sus debilidades. Las finanzas del hogar que una vez analicé para ellos por buena voluntad. Esa será nuestra mayor arma. Sí, son orgullosos y mantienen un estilo de vida por encima de sus ingresos. Se basaron en mi éxito para justificar sus propios gastos despilfarradores. Estoy harta de eso. Entiendo. Benjamín asintió mientras yo liberaba los sentimientos reprimidos que había guardado, luego sacó un portátil de su maletín. Y es exactamente por eso que esto no puede terminar en una pelea a gritos emocional. Trazaremos un límite claro con fuerza legal. Basado en tu testimonio, adaptaré las plantillas de contrato que había preparado para contingencias a este caso. Mientras escuchaba mis palabras, tecleaba en el teclado a una velocidad asombrosa. Luego imprimió varios documentos en una impresora portátil. Escucha, ciertamente te atacarán emocionalmente. Te llamarán fría e ingrata, y al final, amenazarán con demandarte. Ese será el momento de mostrar esto. Benjamín me entregó el contrato y una hoja de referencia que resumía los costos y el cronograma de los procedimientos legales necesarios para desalojar a los intrusos. Hazles lo que haces en las inversiones. Mantén la calma. Desmantélalos con hechos y datos. Como contadora e inversora, esta es tu forma de combate más fuerte. Gracias a su preciso consejo y preparación, el último rastro de vacilación en mi corazón se desvaneció, dejando solo una resolución de acero. Inmediatamente después, como si estuviera guionizado, el timbre de mi casa sonó estridente e insistente. El monitor mostraba, tal como se esperaba, a mi padre, con el rostro enrojecido por la ira, y a su lado, a mi madre, a punto de estallar en lágrimas, pero igualmente llena de rabia. Le di a Benjamín una mirada tranquila para tranquilizarme. Y luego, lentamente, como en cámara lenta, abrí la pesada puerta principal. Sofía, ¿qué demonios crees que estás haciendo? Apenas abrí la puerta, mi padre irrumpió gritando. Su voz no tenía nada de la falsa dignidad de la noche anterior. Era ira cruda y expuesta. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quiero decir?, respondí. Simplemente devolví artículos no deseados que fueron colocados ilegalmente en la casa de otra persona sin permiso a su legítimo dueño. ¿Hay algún problema con eso? Mi compostura helada y el inesperado contraataque parecieron solo avivar más su rabia. No seas ridícula. Anoche, dijiste que cooperarías con nuestra propuesta. Nunca dije tal cosa, respondí con calma, exponiendo solo los hechos. Dije, entiendo. Eso significaba que entendía tu escandalosa petición, no que estuviera de acuerdo. Lo anunciaste unilateralmente frente a una multitud de invitados sin darme la oportunidad de objetar. Simplemente traté de evitar hacer un espectáculo en mi noche de celebración. No te atrevas a decir que lo olvidé.
El recuerdo de cómo en el pasado me lanzaste insultos, llamándome insensible e ingrata, y difundiste chismes infundados por la familia cuando rechacé tus irrazonables demandas financieras, todavía está fresco. Entonces mi madre, que había estado escondida en silencio detrás de mi padre, de repente se lanzó a su característica actuación lacrimosa con un lamento agudo e histérico. Me mudaré de nuevo tantas veces como sea necesario. No tienes derecho a desalojarnos. Somos familia de sangre, ¿no es así? Yo te di a luz. No, el derecho a desalojar recae en mí. Sacudí la cabeza lentamente pero con firmeza. La escritura de la casa, los certificados de pago de impuestos a la propiedad, todo está a mi nombre, Sofía Reyes. Y si vuelves a poner un pie en esta propiedad sin mi permiso explícito o te atreves a decir que pretendes vivir aquí, llamaré a la policía sin dudarlo. Ante esas palabras, mi madre me miró incrédula, como si su hija de repente hablara un idioma extranjero. ¿La policía? Somos familia. ¿Por qué llamarías a la policía? Si hicieras eso, seríamos la vergüenza de la comunidad. Por favor, deja de usar esa conveniente palabra, familia, como un salvoconducto para tus actos ilegales, dije en voz baja, pero cada palabra llevaba el peso de años de ira y resolución. Lo que hicisteis ayer, incluso si sois parientes de sangre, constituye un claro acto criminal bajo el Estado de Derecho. Allanamiento de morada y ocupación ilegal en este país. Lamentablemente, los lazos de sangre no son un perdón para esos crímenes. Mis declaraciones tranquilas y legalmente fundamentadas dejaron a mi padre y a mi madre sin palabras por primera vez. Por fin, comenzaron a comprender realmente, cuán absolutamente irrazonable y ridículo había sido su plan egoísta. Mi padre reunió lo que quedaba de su orgullo desmoronado, y como un acto final de resistencia, forzó una voz. Llamaré a un abogado y te demandaré. Haré saber al mundo que eres una hija desalmada que no cuida de sus padres. Oh, qué coincidencia. Levanté ligeramente la comisura de mi boca. Es exactamente por eso que me preparé para esto con antelación. Dirigí mi mirada hacia Benjamín, que estaba sentado en silencio en el sofá de la sala. Benjamín aquí es mi abogado, y es un experto especializado en derecho inmobiliario. ¿Te gustaría escuchar directamente de él, un profesional, cuán temerario e imposible de ganar es realmente tu plan? Luego miré a mi padre directamente a los ojos. Ya no había una hija asustada ante él. Y si quieres hablar de demandarme, con gusto aceptaré el desafío. Padre, ¿sabes cuán largo y costoso puede ser el proceso legal de desalojar a ocupantes ilegales? Primero viene una carta certificada, luego presentar una demanda de desalojo ante el tribunal. Durante ese tiempo, se acumulan los honorarios de los abogados, las tasas judiciales y horas interminables. Todos esos costos recaen enteramente en la parte perdedora. ¿Con tu situación financiera actual, puedes siquiera cubrir gastos tan enormes? Recuerda cuando yo, como contadora pública, analicé las finanzas de tu hogar por buena voluntad hace años. Membresías de golf muy por encima de tus ingresos, pólizas de seguro inútiles y gastos de entretenimiento extravagantes solo para mantener las apariencias. En ese momento, te lo advertí. Te dije que continuar así llevaría al colapso. Ignoraste esa advertencia y seguiste malgastando, y este es el resultado. Benjamín se levantó en silencio, pero con una presencia imponente que dominó la habitación, y mi padre retrocedió un paso como si estuviera intimidado. La sangre se le fue del rostro, su furia transformándose en miedo. A estas alturas, estaba claro como el día que no tenían ninguna posibilidad de ganar. Si deseas mantener siquiera el mínimo de una relación conmigo como padre e hija de ahora en adelante, solo hay una condición. Le entregué a mi padre el contrato que Benjamín acababa de redactar. Establecía clara y concisamente que a partir de ahora nunca más me harían demandas financieras. No tendrían voz ni voto en mis bienes. Y al visitar mi casa, primero deben obtener mi permiso y programar una cita. Lee esto con atención, compréndelo y fírmalo, y continuaré al menos con el mínimo de una relación familiar contigo. Pero si no puedes aceptar estos términos, entonces nuestros lazos terminan hoy. A partir de este momento, no solo legalmente, sino emocionalmente, no seremos más que completos extraños. Con las manos temblando de insulto y miedo, mi padre aceptó los papeles. El seco roce de sus dedos contra las páginas sonó anormalmente fuerte.
Estaban siendo forzados a tomar la decisión más importante de sus vidas, aceptar el nuevo orden que yo había establecido y apenas preservar su relación con su hija, o perder para siempre a la hija mayor que tan erróneamente habían creído que era su árbol de dinero. Esa respuesta aún pendía en el aire pesado y húmedo de la mañana. Después de que presenté el contrato, todo contacto de mi familia cesó durante varios días. Como el silencio antes de una tormenta, mi teléfono permaneció mudo. Lo que finalmente rompió ese equilibrio sofocante fue una llamada de una persona completamente inesperada. Era del esposo de Valeria, Javier. Sofía, necesito hablar contigo. Su voz era más seria de lo que nunca la había oído y completamente agotada. La frivolidad superficial que había mostrado en la fiesta ya no estaba por ninguna parte. Acepté reunirme con él en un café tranquilo, lejos de miradas indiscretas, no lejos de mi casa. Cuando Javier llegó a la hora señalada, su rostro estaba demacrado, completamente diferente al hombre que había estado bebiendo champán en mi casa solo unos días antes, y profundas sombras se dibujaban bajo sus ojos. No tocó el café que trajo la camarera, simplemente lo miró mientras se enfriaba antes de ir directo al grano. He decidido divorciarme de Valeria. Esas palabras fueron mucho más allá de lo que esperaba. Había supuesto que venía a pedir dinero o a persuadirme en nombre de Valeria. ¿Qué demonios pasó? ¿Qué pasó? ¿Preguntas? Javier soltó una risa seca llena de autodesprecio. Tenías razón. Estuvimos a punto de convertirnos en verdaderos criminales. Después, confronté a Valeria y a sus padres sobre lo absurdo que era todo, y lo confesaron todo. Valeria me había dicho, Sofía ha preparado una habitación para nosotros. Es una sorpresa, así que lo anunciaremos en la fiesta. Por eso llevé el equipaje como me dijeron. Dijo que era natural ayudar a una hermana que había tenido éxito y tenía los medios. Fui un tonto al creerlo tan ciegamente. Pero todo era diferente. Desde el principio, me habían manipulado con un plan meticuloso para parasitar tu hogar. Cuando caminaste hacia la cocina y el aire se congeló, cuando vi los ojos compasivos de tus amigos, fue la primera vez que me di cuenta de que algo andaba terriblemente mal. Tu familia carece del sentido más básico de la decencia y la ética. Sus palabras ya no sonaban como la historia de otra persona. Llevaban el aguijón de mi propio dolor, obligándome a revivirlo. Él también era una víctima de esta familia. Valeria no sabe el verdadero significado del trabajo. No entiende el valor del dinero ni cuánto trabajo y responsabilidad representa. Siempre creyó que era algo que sus padres y luego tú le proporcionarían incondicionalmente. No puedo pasar el resto de mi vida con una persona así. Estoy completamente harto desde el fondo de mi corazón. Con eso, Javier se levantó, dejó dinero en la mesa tanto por su café intacto como por el mío, y se fue sin una sola palabra de despedida. Reflejada en la puerta de cristal, su espalda estaba llena de la aplastante soledad y resolución de un hombre que había tomado una decisión difícil. Esa noche, después de haber terminado de cenar sola y estar trabajando en mi estudio, escuché un golpe débil y vacilante en la puerta principal. Ni siquiera había tenido el valor de tocar el timbre. Mirando por la mirilla, vi a Valeria de pie allí, con los ojos rojos e hinchados de llorar. La ropa de marca de lujo que había usado en la fiesta ahora estaba arrugada y desaliñada. En el momento en que abrí la puerta, se derrumbó en el suelo y comenzó a llorar como una niña. Sofía, lo siento. Estuve equivocada en todo. Javier me entregó los papeles del divorcio. No la invité a entrar. Simplemente me quedé allí con la puerta abierta, dejando que el aire frío de la noche entrara, mirando con calma y sin emoción a mi hermana, que estaba sentada sollozando en los escalones de piedra del porche. No había simpatía. Solo había la fría verdad de la consecuencia autoinfligida. Poco después, mis padres, que claramente habían corrido tras ella, llegaron detrás de mí sin aliento. Cuando vieron la escena, se quedaron mudos. Su una vez preciada hija menor, a quien habían malcriado sin restricciones, ahora reducida a una figura tan lamentable y arruinada. Ese fue el resultado final inconfundible provocado por su amor retorcido y su crianza equivocada. Mi padre dijo, Sofía, lo siento de verdad. Estábamos equivocados en todo. Nos apoyamos en ti, dependimos de ti demasiado. Mi madre simplemente se quedó junto a Valeria, derramando lágrimas en silencio. No los invité a entrar.
Este castillo que había construido con mi sangre, sudor y lágrimas ya no era un santuario al que pudieran entrar descuidada y desconsideradamente. Necesitaban entender eso con sus propios cuerpos. La venganza ya había terminado. En primer lugar, la venganza nunca fue lo que quise. Lo que había anhelado era el respeto básico debido a cualquier ser humano independiente y un límite sano e inquebrantable que nunca más sería violado. Las palabras ya no son necesarias. Tomé una tarjeta de presentación de la mesa de la sala y la puse suavemente en la mano de mi padre. Era la tarjeta de un excelente asesor financiero que Benjamín me había presentado. Mi éxito no fue por suerte. Fue por una investigación de mercado exhaustiva, una gestión de riesgos meticulosa y, sobre todo, un juicio frío no influenciado por la emoción. Lo que a vuestra familia siempre le ha faltado son precisamente esas cosas, continué. Mi voz era tranquila, pero llevaba la autoridad de una maestra hablando a estudiantes que no sabían nada. Si realmente reconocéis vuestros errores desde el fondo de vuestros corazones y si realmente queréis empezar de nuevo con vuestra propia fuerza, entonces esta será mi última inversión en vosotros. Todos debéis tomar el curso básico de gestión financiera impartido por esta persona. Aprended el verdadero valor del dinero, el verdadero significado del trabajo y la responsabilidad de valerse por uno mismo. Aprendedlo de nuevo desde cero como niños de jardín de infantes. Ese era el camino empinado pero único hacia la reconstrucción de sus vidas por su propio poder. No les presté dinero. No intercambié nueva información de contacto. Solo pagué por adelantado la matrícula de ese curso. Esa fue, como su hija mayor y como individuo exitoso, la última y mayor misericordia que pude extenderles. Meses después, en un café que visité para una reunión de negocios, vi por casualidad a Valeria tomando pedidos desesperadamente y limpiando mesas. Sus manos, una vez decoradas con costosas uñas de gel, estaban ásperas. Y aunque su rostro mostraba una fatiga innegable, la arrogancia de juzgar a los demás había desaparecido por completo, reemplazada por la luz modesta pero segura de alguien que intenta vivir por su propia fuerza. Por fin, ella también parecía estar aprendiendo el verdadero significado del flujo de caja con su propio cuerpo. Nuestras miradas se encontraron por un momento, pero ninguno de los dos habló. Simplemente intercambiamos pequeños asentimientos. Eso fue suficiente. Otro día, un sobre desconocido llegó a mi buzón. El remitente era mi padre. Dentro había un informe de ingresos y gastos del hogar escrito con su letra torpe pero cuidadosa. Detallaba con la pulcritud de la tarea de un niño cómo habían reducido los gastos despilfarradores, cómo salir a cenar y el entretenimiento, y habían comenzado a vivir frugalmente pero de manera constante dentro de sus medios. Al final de la carta, no había palabras de gratitud o disculpa, solo una única y poderosa palabra: gracias. Desde lejos, observaba su modesto crecimiento mientras ponía mi propia vida, mi propio tiempo, por encima de todo lo demás. La mansión que una vez me había llevado al borde de la desesperación ahora se había convertido en un lugar de verdadera tranquilidad, que me pertenecía únicamente a mí, libre de la intrusión de cualquiera. Los fines de semana, invitaba a amigos, bebía vino frente a la chimenea y practicaba yoga en el balcón mientras tomaba el sol de la mañana. Todo ello era la paz que había ganado para mí misma. La clara línea divisoria trazada entre mi familia y yo no era una fría línea de ruptura. Era una distancia nacida del respeto, necesaria para que algún día pudiéramos volver a encontrarnos como individuos verdaderamente independientes.